En el video anterior vimos cómo resolver ecuaciones de segundo grado de la forma x cuadrada más bx más c igual a 0. En este caso vamos a trabajar con ecuaciones de segundo grado cuyo coeficiente de la x cuadrada no sea 1. Vamos a ver cuál es el método general para resolver este tipo de ecuaciones por factorización. Si tenemos una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, estamos suponiendo entonces que el coeficiente de la x cuadrada no es 1, entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por a, que es el coeficiente de la x cuadrada. Vamos a realizar efectivamente la operación tanto para el término en x cuadrada como para el término independiente, que es el que no tiene x. Sin embargo, para el término en x vamos a dejar nada más indicada la operación. Más adelante veremos por qué. Una vez que se hace la multiplicación, entonces el primer término de la nueva ecuación ya tiene raíz cuadrada exacta, es de la forma a cuadrada x cuadrada, y su raíz pues es a por x. A continuación lo que vamos a hacer es un cambio de variable y cada vez que aparezca a por x vamos a sustituirlo por z. De esta forma queda una nueva ecuación que tiene la forma z cuadrada más bz más c1 igual a 0. En la nueva ecuación el coeficiente de la b coincide con el coeficiente de la ecuación original, pero el coeficiente de la c no, por eso le llamé c1. Esta ecuación se resuelve por el método que vimos en el video anterior, y para resolverla, una vez que ya se tienen despejadas en factores las z, pues hay que regresar el cambio de variable y entonces donde dice z hay que sustituirlo como a por x para que todos los resultados queden en términos de x. El método va a quedar muy claro con los ejemplos que vamos a ver a continuación. En el primer ejemplo, por el método de factorización, vamos a encontrar las soluciones de la ecuación 2x cuadrada más 9x más 9 igual a 0. El primer paso se trata de multiplicar toda la ecuación por el coeficiente de la x cuadrada, que en este caso es 2. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por 2. Vamos a tener 2 por 2x cuadrada más 9x más 9 igual a 0. Como se había mencionado, se hace realmente el producto con el primero y el último término. 2 por 2x cuadrada es 4x cuadrada. Luego queda 9 multiplicado por 2x y eso nada más se queda indicado. Y luego 2 por 9 es 18. Y a la hora de multiplicar el 0 por 2 sigue siendo 0, entonces la ecuación no se altera. Al multiplicarlo por 2, el primer término de esta ecuación tiene raíz exacta. 4x cuadrada, su raíz es 2x. Entonces vamos a hacer un cambio de variable y z va a ser igual a 2x. El 4x cuadrada lo vamos a sustituir por z cuadrada. Luego vamos a tener 9 que multiplica a 2x, pero como 2x es z sería más 9 por z más 18 igual a 0. Aquí es muy importante tener en cuenta los signos de los términos segundo y tercero. Ya que se tiene la nueva ecuación, entonces esta ecuación es de la forma de los ejemplos que habíamos trabajado en el video anterior. Entonces, de lo que se trata es de buscar dos números que multiplicados den más 18 y sumados más 9. Ambos números buscados deben ser positivos para que su producto dé positivo, y como sumados también deben dar positivo, entonces tal cual sabemos que ambos son positivos. Y entonces los números que satisfacen estas condiciones son más 6 y más 3. Multiplicados dan más 18 y sumados dan más 9. Entonces la factorización en términos de z queda z más 6 por z más 3 igual a 0. Una vez factorizada la ecuación en términos de z, tenemos que z más 6 por z más 3 es igual a 0. Vamos a regresar a los términos de x porque me interesa saber cuánto vale x. Entonces, como ya habíamos visto que z es igual a 2x, donde dice z voy a sustituir ahora por 2x. Entonces la factorización quedaría 2x más 6 por 2x más 3 igual a 0. Para encontrar la solución, cada uno de los factores se iguala a 0 y se despeja la x.
Por un lado tenemos 2x más 6 igual a 0, que despejándolo es 2x igual a menos 6, y al pasar dividiendo el 2 tenemos que x es igual a menos 6 entre 2, al hacer la operación x es igual a menos 3. Esa es la primera solución. La otra solución se encuentra despejando 2x más 3 igual a 0. En este caso tenemos que 2x es igual a menos 3 y que x es igual a menos 3 medios. Como no se puede simplificar más, el resultado es x igual a menos 3 medios y son las dos soluciones de la ecuación. A continuación vamos a comprobar los resultados. Entonces x igual a menos 3 vamos a sustituirla en la ecuación original. Tenemos que es 2 por menos 3 al cuadrado más 9 por menos 3 más 9 igual a 0. Aquí es muy importante seguir la jerarquía de operaciones. Entonces primero tenemos que resolver las potencias, después los productos y al final las sumas y restas. En este caso, menos 3 al cuadrado es 9, entonces tenemos 2 por 9 más 9 por menos 3 más 9 igual a 0. Al realizar las operaciones tenemos que 18 menos 27 más 9 efectivamente da 0, entonces menos 3 es solución de la ecuación. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Vamos a comprobar que x igual a menos 3 medios también es solución de la ecuación original. Entonces al sustituirla tenemos 2 por menos 3 medios al cuadrado más 9 por menos 3 medios más 9 igual a 0. Primero, desarrollando el cuadrado, como tenemos menos 3 medios al cuadrado, debemos elevar tanto el numerador como el denominador y entonces esto queda 9 cuartos. Entonces la operación es 2 por 9 cuartos más 9 por menos 3 medios más 9 igual a 0. Vamos a verificar que realmente la operación da esto. Entonces a la hora de multiplicar 2 por 9 cuartos nada más se multiplica el 2 por el 9 porque el denominador de cualquier entero se considera 1. Entonces tenemos 18 cuartos, después más 9 por menos 3 medios, más por menos me da menos, y 9 por menos 3 es 27 medios, otra vez el denominador del 9 es 1, por eso a la hora de hacer la operación me queda menos 27 medios y eso más 9 igual a 0. Para comprobar la suma vamos a convertir todo a cuartos. 18 cuartos pues ya está en cuartos. 27 medios, para convertirlo a cuartos tengo que multiplicarlo por 2, tanto el numerador como el denominador, y esto es 54 cuartos. Y el 9, para convertirlo a cuartos tengo que multiplicar por 4 su numerador y su denominador, entonces esto es 36 cuartos. Si hacemos la operación 18 cuartos menos 54 cuartos más 36 cuartos es 0 cuartos, que es 0. Entonces efectivamente también es solución de la ecuación original. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. En este caso, por el método de factorización vamos a encontrar las soluciones de la ecuación 3x cuadrada menos 10x menos 8 igual a 0. El primer paso es multiplicar toda la ecuación por el coeficiente de la x cuadrada, que en este caso es 3. A la hora de realizar la multiplicación me queda 9x cuadrada menos 10 por 3x, porque en este caso solo se queda indicada la multiplicación, y luego 3 por menos 8 es menos 24 igual a 0, porque 3 por 0 es 0. Con la nueva ecuación observamos que el primer término, que es 9x cuadrada, tiene raíz exacta, que es 3x. Y entonces vamos a realizar un cambio de variable y vamos a llamar z igual a 3x. Cuando sustituimos z por 3x, como 3x al cuadrado es 9x cuadrada, entonces tenemos z cuadrada menos 10 por 3x, que es z. Esto es menos 10z menos 24 igual a 0. Entonces, con esta nueva ecuación vamos a trabajar con el método que vimos en el video pasado. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 24 y sumados algebraicamente menos 10. Como estamos buscando dos números que multiplicados me den un número negativo, que en este caso es menos 24, sabemos que los números que estamos buscando, uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, y que al restarlos en valor absoluto tiene que darme 10 como resultado y el más grande va a ser el negativo. Entonces, tomando en cuenta todas estas características,
vemos que menos 12 y más 2 cumplen con las condiciones, porque menos 12 por más 2 es menos 24 y menos 12 más 2 es menos 10. Entonces las factorizaciones en términos de z quedan z menos 12 por z más 2 igual a 0. Como habíamos acordado que z es igual a 3x, entonces en la factorización z menos 12 por z más 2 vamos a sustituir ahora por 3x. Entonces mi nueva factorización en términos de x me queda 3x menos 12 por 3x más 2 igual a 0. Para encontrar la solución, pues cada uno de los factores hay que igualarlo a 0 y despejar la x correspondiente. Igualando el primer factor tenemos que 3x menos 12 igual a 0. Despejando se tiene 3x igual a 12 y después x igual a 12 entre 3. Al hacer la operación queda x igual a 4 y esta sería una de las soluciones. La otra solución se encuentra al igualar 3x más 2 a 0. Despejando se obtiene 3x igual a menos 2 y después el 3 pasa dividiendo, entonces se tiene x igual a menos 2 tercios. Esta es la otra solución. Vamos a comprobar los resultados. Primero vamos a verificar que x igual a 4 es realmente solución de 3x cuadrada menos 10x menos 8 igual a 0, que es la ecuación original. Entonces, si sustituimos donde dice x4, tenemos que es 3 por 4 al cuadrado menos 10 por 4 menos 8 igual a 0. Al realizar las operaciones tenemos 3 por 4 al cuadrado, que es 16, menos 10 por 4 menos 8 igual a 0. Y al realizar las multiplicaciones sabemos que 3 por 16 es 48, menos 10 por 4 es menos 40 y menos 8 exactamente me da 0. 48 menos 40 menos 8 es 0, por lo tanto 4 es solución de la ecuación original. Vamos a verificar que x igual a menos 2 tercios también cumple con la ecuación original, entonces tenemos 3 por menos 2 tercios al cuadrado menos 10 por menos 2 tercios menos 8 igual a 0. Al realizar las operaciones, primero elevando al cuadrado, tenemos 3 por 4 novenos menos 10 por menos 2 tercios menos 8 igual a 0. Al hacer las multiplicaciones, siempre considerando que cuando se tiene un entero, su denominador es 1 y que a la hora de hacer la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador, entonces se tiene 3 por 4 es 12, 1 por 9 es 9, son 12 novenos, luego menos 10 por menos 2 tercios, primero menos por menos es más, después 10 por 2 es 20 y 1 por 3 es 3 y menos 8 igual a 0. Vamos a convertir todo a tercios para poder hacer la operación. 12 novenos se puede simplificar a tercios, tienen tercera, tercera de 12 es 4 y tercera de 9 es 3. Entonces tenemos 4 tercios más 20 tercios menos 24 tercios, exactamente da 0. Entonces x igual a menos 2 tercios también es solución de la ecuación. Vamos a resolver un tercer ejemplo. En este caso la ecuación que vamos a trabajar es 9x cuadrada menos 12x más 4 igual a 0. Siguiendo el método que hemos visto, el primer paso es multiplicar por 9 toda la ecuación. Entonces vamos a tener que es 81x cuadrada menos 12 por 9x más 36 igual a 0. Como podemos ver, 81x cuadrada tiene raíz exacta y es 9x, entonces vamos a hacer un cambio de variable por z igual a 9x. Entonces, a partir de la ecuación que tenemos, 81x cuadrada se sustituye como z cuadrada, menos 12 por 9x, el 9x se sustituye por z, y más 36 igual a 0 queda exactamente como está. Entonces se trata de buscar dos números que multiplicados den más 36 y sumados menos 12. Como el resultado es positivo de los números que se están multiplicando, quiere decir que ambos números deben tener el mismo signo. Y en este caso, como la suma tiene que dar negativo, quiere decir que ambos van a tener signo negativo. En este caso, los dos números son menos 6 y menos 6. Coinciden. Entonces, menos 6 por menos 6 da más 36 y menos 6 sumados dan menos 2. Así que la factorización en términos de z queda z menos 6 por z menos 6 igual a 0.
Como habíamos acordado en el cambio de variable que z es igual a 9x, para regresar todo a términos de z, entonces z menos 6 por z menos 6 igual a 0, vamos a escribirlo como 9x menos 6 por 9x menos 6 igual a 0. Un caso en el cual las factorizaciones son idénticas se llama un caso de raíz doble, y entonces a la hora de igualar cada uno de los factores a 0, pues da lo mismo. En este caso 9x menos 6 igual a 0, al despejarlo queda 9x igual a 6, luego x igual a 6 novenos, y se puede simplificar porque tienen tercera, entonces tercera de 6 es 2, tercera de 9 es 3, y el resultado es x igual a 2 tercios. En este caso solo hay una solución de la ecuación de segundo grado. Cuando hay raíces dobles esto ocurre. Vamos a comprobar que x igual a 2 tercios satisface la ecuación 9x cuadrada menos 12x más 4 igual a 0. Entonces sustituyendo tenemos 9 por 2 tercios al cuadrado menos 12 por 2 tercios más 4 igual a 0. Entonces primero elevando al cuadrado tenemos 9 por 4 novenos menos 12 por 2 tercios más 4 igual a 0. Al hacer los productos, 9 por 4 novenos es 36 novenos, que simplificado es 4. Menos 12 por 2 tercios me da negativo y da menos 24 tercios, que simplificado es menos 8. Y más 4 queda igual, y a la hora de hacer la operación 4 menos 8 más 4 es exactamente 0. Entonces x igual a 2 tercios es solución de la ecuación original. El último ejemplo que acabamos de ver es un caso muy especial, porque si observamos desde el principio, 9x cuadrada ya tenía raíz exacta desde el principio. En este caso se puede tratar de obtener su factorización sin hacer el primer paso ni el cambio de variable, sino haciéndolo directo, como veremos a continuación. De hecho, la expresión 9x cuadrada menos 12x más 4 es lo que se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, si observamos, 9x cuadrada tiene raíz exacta, que es 3x, 4 tiene raíz exacta, que es 2, y si multiplicamos las dos raíces entre sí y luego por 2, el resultado es 12x. Vamos a ver ahora un esquema para dejarlo más claro. Aquí se puede ver que si se saca la raíz cuadrada de 9x cuadrada es 3x. Y por otro lado, la raíz cuadrada de más 4 es 2. Entonces esto es ya parte de lo que indica que posiblemente es un trinomio cuadrado perfecto. Para terminarlo de comprobar, lo que se hace es que las dos raíces que se obtuvieron, que son 3x y 2, se multiplican entre sí y vemos que da 6x. Si el 6x lo multiplicamos por 2, obtenemos 12x. En este momento todavía no tomamos en cuenta el signo del 12x, lo tomaremos en cuenta en el siguiente paso. Cuando vemos entonces que dos de los términos tienen raíz exacta y que al multiplicar las raíces por 2 me da el tercer término, entonces con esto se puede garantizar que lo que se tiene es un trinomio cuadrado perfecto, y su factorización va a ser la raíz de uno de los términos, la raíz de otro de los términos y el signo del término intermedio. En este caso, la factorización de 9x cuadrada menos 12x más 4 es 3x menos 2 por 3x menos 2, que se puede escribir como 3x menos 2 al cuadrado. Por cierto, para comprobar, 3x menos 2 por 3x menos 2, si se multiplican término a término, justo se obtiene la expresión original. 3x por 3x es 9x cuadrada, 3x por menos 2 es menos 6x, y luego menos 2 por 3x es menos 6x. Al sumar menos 6x y menos 6x da menos 12x. Y finalmente menos 2 por menos 2 da más 4. Para encontrar la solución, cada uno de los factores se igualan a 0. Podemos ver que es una raíz doble, lo cual no es extraño porque ya comprobamos por el otro método que obteníamos raíz doble, y a la hora de hacer el despeje obtenemos x igual a 2 tercios, que es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido por el método anterior. Entonces este método se puede usar cuando
se puede reconocer que hay un trinomio cuadrado perfecto inmediato en la expresión original. Algo que vale la pena mencionar es que no cualquier trinomio va a ser factorizable. Entonces este método aplica solo cuando el trinomio es factorizable y hay que tener cuidado con los signos y con el acomodo de cada uno de los términos.